freestyle nunca para y está lleno de jóvenes con talento para los que improvisar es su verdadera pasión. Ya pudimos verlo en la primera temporada con todos los aspirantes y anfitriones que lo dieron todo. Y por supuesto con Titus, nuestro ganador. Ha llegado la hora de volver a mirar en el underground de nuestro país. Volvemos a la carga para encontrar la nueva cara del freestyle. Se acabó la espera. Réplica está de vuelta. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de dos líneas, rappers calle tienen gas pa' todos. Cántalo, vándalo, manda flow, súpete y pájalos. Es el turno de réplica. Para llegar a la cumbre del freestyle hay que ser lo más completo posible. Tener un ingenio impecable, una presencia escénica brutal y lanzar punchlines demoledores al adversario. Así lograrás que pocos enemigos puedan dañarte en el escenario. Es el caso del anfitrión del capítulo de hoy. Si el freestyle fuera un reino, tengo muy claro quién sería el rey del castillo. Para mí el freestyle, pues aparte de mi forma de vida, es la manera que yo tengo de expresarme, es un movimiento que llevo viviendo desde que tenía 15 años, lo que me ha hecho aprender mucho a nivel personal, es la valentía que tienes de plantearte ante un público, incluso para la gente que es tímida y le da vergüenza hablar con 4 personas, es una manera de llevar el arte a otro nivel, no sé, o sea, creo que es algo muy bonito porque se ha creado de cero por la gente que sigue todavía dentro del circuito. Bueno, los participantes de réplica yo creo que lo que tienen que demostrar es que tienen mucho talento, que se les ha escogido o seleccionado para aparecer en el programa porque hay gente que ya está como reconocida dentro del mundo del freestyle y que confía en ellos, ha visto algo que sabe que tienen y que ellos mismos tienen que confiar en que lo tienen. Entonces es un momento para explotarlo y para darse a conocer igual que se han hecho conocer anteriormente por la gente que la seleccionó. Hombre. ¿Qué pasa, macho? ¿Qué dice Chutesi, madre de dragones? Bienvenido a mi humilde morada. Joder, qué nivel, ¿no? Algo discretito, ya sabes cómo soy yo. Sí. Siéntate, siéntate. Sí, no, el color no me convence, ¿ves tú? El color no... Es que va con mi personalidad. Es así como alegre, ¿no? Sí. ¿Atrevido para ti? Sí, lo veo demasiado en mí. Pero bueno, lo que pasa es que esto para limpiarlo no es, ¿no? Como si lo hiciese yo. Como si lo hicieses tú. El rey del castillo no limpia. Chutesi, reina de dragones. Pues está bien, el freestyle. Hombre, si esto fuera de verdad, tendría que venir alguien a recibirme. ¿Qué rapero trabajaría para ti para salir a recibirme? ¿Vale? No. Sí. No quiero responder a tu pregunta. Es que yo me he imaginado a Forza en la entrada, rollo, el señor está durmiendo. Acompáñame. Claro. Y corriendo con los nudillos. Sí. Oye, yo había visto en una entrevista que habías dicho que esta movida del parón a ti literalmente te había dado años de freestyle. ¿En qué se traduce esto? Sí, bueno, a ver, un poco de puertas para afuera, es verdad que a lo mejor no se entiende tanto, pero los competidores, los que estamos dentro, bueno, competidores o jurados o demás, todos los que estamos dentro del circuito sabemos que es algo que te quema mucho, entonces es algo que te quema y demás, pero claro, yo creo que esa opinión que tenía yo y que tenía seguramente mucha más gente es en la situación real en la que estamos viviendo, en la que no tienes un fin de semana de descanso. Yo, por ejemplo, pues en febrero estuve de gira y enlacé medio febrero con todo marzo y demás. O sea, yo iba a estar fuera de mi casa, que de hecho tuve que volver antes porque hubo que anular la gira por la situación. Y aún así volví a España y seguía teniendo eventos. No es decir, no, tú te has tirado 2 meses fuera de tu casa, puedes descansar una semana o 2. No, es que volvía para seguir haciendo cosas. Entonces, es un desgaste que es muy difícil de asimilar. Este tiempo para echar de menos lo que hacía, incluso echar de menos lo que no me gustaba hacer, Claro. pues ha hecho que me dé cuenta de que todavía quiero seguir un poco más, que no es decir que sea eterno ni que vaya a estar con 50 años compitiendo todavía, pero sí es verdad que tengo un poco más de vida útil como Chuti que de lo que pensaba. Te he pedido que me traiga a 2 chavales del under, que hoy se van a enfrentar entre ellos y vamos a ver quién es el mejor, pero no quiero que me digas un nombre, quiero que me definas cada uno de ellos con 2 palabras. Pues yo te diría que uno puede ser coherencia y creatividad. Coherencia y creatividad por un lado. Y por el otro, ingenio y experiencia. Ingenio y experiencia. Ok. Bueno, pues a mí me gustaría conocer al de ingenio y experiencia. Pues vente que lo tengo en la torre.
¿Lo tiene ahí? ¿Torresta? Pero ese tiene el pelo largo, como para que yo pueda trepar por ahí. Sí, hombre. ¿Le das, tú No dices? te preocupes. Lleva 5 meses encerrado. Sí, que tiene Pero más que le haya hambre crecido el pelo. que un peón, un peluche. Oye, la rayita esta me gusta, pero por ahí se escapa el agua, ¿eh? Con los adjetivos que me ha dado Chuti, parece que vamos a conocer a dos freestylers bastante distintos. Vamos al encuentro de alguien ingenioso y experimentado. Y si viene de la mano de Sergio, seguro que es un freestyler a tener en cuenta. Para mí el freestyle es una de mis pasiones, la verdad. Lo llevo haciendo más de 10 años desde que empecé, junto con la música rap. Cuando hago freestyle, la verdad que lo primero que siento es liberación de tensión, de estrés, sacar afuera todo lo que tengo dentro, tanto pensamientos, emociones, inquietudes, etc. Vengo a Réplica para darme un poco de promoción en el freestyle y para que pueda llegar a cuantas más personas mejor. También un poco como reto personal, ya que llevo haciéndolo muchos años y me gustaría tener un poco más de visibilidad. Desde Móstoles el coste acude a Réplica, dejando huella y constancia de su lírica espléndida. Rap auténtico del que mueve tus vértebras, representando parques de Madrid más de una década. Señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, mano? ¿Bien o qué? Todo bien. Encantado, tío. ¿Qué tal, señor? Bien. ¿Qué dice el tío? Aquí está... Te iba a decir buenas vistas, pero no... Hombre, curioso lugar, la verdad. A mí me gustan los castillos. Pero te iba a decir que, bro, la habitación de invitados minimalista, ¿no? Está guay. Hombre, que se sienta como en casa, bro. No, joder, pero un wifi, una Todo camita, diáfano, la verdad que buena acústica. Oye, pues lo primero, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por contar conmigo. Es un honor. Ha sido este el que ha contado contigo. Pues Ha gracias a él. sido Muchas gracias. El jefe del castillo. Y Todas igual. ¿sabes con qué 2 palabras está definido? Tú me dices si estás de acuerdo o no. Él me ha dicho ingenio y experiencia. Sí, podría estar de acuerdo, la verdad. Podría. Experiencia, desde luego, ingenio, depende del momento. Me imagino que como Estás todos. hablando desde la humildad, nada, aquí no, pero estamos en un castillo, hermano. ¿Cómo desde la humildad, bro? Que sí. Lleva más en la batalla que la piedra es aquí. O sea, Claro. en mi caso, que lleva desde 2008, si de hecho yo empecé con él. Claro, joder. O sea que Entonces, guay. ingenio y unos añitos. experiencia. Sí. ¿Nos lo quedamos? Podríamos quedarnos con ellos, sí. Muy bien, de puta madre. Oye, yo os quería hacer una pregunta porque creo que los dos tenéis dos puntos de vista diametralmente opuestos. Tú lo conoces desde el escenario y tú lo conoces desde la calle, pero hablando en concreto del parque, ¿crees que el parque se va a convertir en lo que es la movida de escenario, que ya tiene su propia industria alrededor, o que va a seguir siendo, pues eso, pues oye, los chavales van, pasan el rato y ya está? Es decir, ¿hay la posibilidad de que se cree un circuito paralelo a las grandes competiciones y que llegue a tener la misma importancia? Pues honestamente creo que no, la verdad. Creo que el rollo de los escenarios, ese nivel, no es totalmente extrapolable a los parques, no tiene la misma repercusión en los parques. Ahora es verdad que se organizan muchas más batallas y la gente va a esa competición, pero desde un principio, en 2008, como te digo, por allí, yo creo que muchas de las batallas que se hacían es de que tú cuando llegaba el viernes o el sábado ibas a los parques, en plan al Parque de la Bombilla, al Tierno, al País, lo que sea, y ya una vez allí te encontrabas con tanta gente que surgía en plan, tío, hacemos una batalla así de risa tal, y se hace una batalla. No es como en plan, vas porque hay una batalla, es vas y ya se forma, ¿sabes? Entonces yo creo que hay un ambiente como mucho más tranquilo, de pasarlo bien, o sea, el motivo es diferente. Al final, cuando tú compites y desde días antes a una competición sabes que vas a competir, ya lo estás pasando mal. O sea, vas simplemente con la idea de unos resultados, de competitividad y tal, y en un parque al final vas a pasarlo bien. Creo que es diferente, creo que en un parque se aplauden mucho más las buenas rimas o los buenos recursos que tiene un rival más que en una competición. Bueno, brother, el reto que os voy a poner, ¿vale? Es, imaginaros que tenéis que sacar la espada, bro. La espada del rey Arturo, ¿vale? Está ahí, la Excalibur, está ahí clavada, hermano, le hemos echado mantequilla por los lados, no hay huevo de sacarla. La espada, resulta que está el rumor por ahí de que la tienes que convencer hablándole al oído de que, oye, de que tú eres el rey que se merece esa espada. Y de eso vais a improvisar. En este caso, la espada soy yo, ¿vale? Claro, tenéis que sacar esta espada de esta cara, bro. Así que convencerme de por qué merecéis la espada y tú, como eres el anfitrión y es tu castillo, vas a empezar tú en un 4x4. ¿Pero la tienes ¿vale? que sacar tú o tú eres la espada y te tengo que sacar yo? Me tenéis que sacar a mí, claro, yo soy la espada. Vale.
Yo no puedo hacer nada. Y me tenéis que convencer, rollo... ¿Me entiendo? No, vale, va. En 3, 2, 1 y... Yo miro a la espada delante de los pibes. Yo soy la que todos persiguen. Entonces les miro fijamente y les digo, espada, ¿me sigues? ¿Me sigues hasta que consigues? Ay. La idea se me ha ido en declive. Yo convenciendo al Chemi de salir no me parece creíble. Es la espada que está en el castillo. Seguramente quieran ser los afortunados para sacar las miles de chiquillos. Pero algunos es normal que se distraigan. Cuando miran la espada, que se caigan. Para convencerles de sacarles de la roca, les digo, mola mi vaina. Mola mi vaina, no me frenan. Yo quiero una espada, dicen que es muy buena. Al menos eso es lo que en el pueblo suena. Pero está en una piedra, lo tiene como condena. A mí esta espada, la verdad, que es muy buena faena. ¿Sí? Al menos eso es lo que la gente le suena. Pero me parece muy responsable que no quiera salir. La espada sí que cumple la cuarentena. Cumple la cuarentena. Hemos hablado que va a sacar la espada Xena. Estábamos hablando de una espada en un castillo medieval, de un puñal o de una daga. No sé cuál es el utensilio, pero seguro que lo voy a utilizar como artilugio. Siendo de un modo sencillo, voy a usar ese sitio como refugio. Yo, porque mira que me va a contar. Mira, a la hora de la verdad te suelto lo que funciona. Y es esto va de improvisar a la espada, hay que convencer, chaval, para sacarla ahora. Si dice que no quiere salir porque solo lo hace del rey Arturo y eso es lo que le funciona, entonces la voy a sacar como Arturo Vidal para poder con la espada defender como Vidal al Barcelona. Será un sábado, cuando juega el Barcelona y salen los vándalos. Saco la espada y es un escándalo, porque no sé si es de Conan o era de Aragorn. Es del Señor de los Anillos. Voy a probar a sacar la espada del castillo. Y yo... Que es la espada con mucho valor, pero ¿cómo voy a sacarla si hace mazo calor? Si hace mazo de calor, estate tranquilo. Lo voy a intentar yo porque soy un buen amigo. Entonces dice que lo tengo que intentar sacar, pero dice no puedes hacerlo nervioso y tranquilo. Voy a hacerlo, pero despacito, así, en un rollo tranquilito. Y si no la saco y se viene conmigo, entonces le llamo al blon para poder tener algo de doble filo. Oye, pues muy bien. Yo no sé la espada con cuál de los dos se va a ir. Es que esta espada es muy suya. A mí me hace falta que me invitéis a cenar o lo que sea, pero bueno, lo hablamos luego. Pero, brother, yo creo que ha llegado el momento de que le digamos quién es el rival. Pues, bueno, tu rival va a ser Nacho LCM, que es un freestyler de Mallorca. Y, bueno, vamos a conocerle nosotros y ya tendréis un desafío al final del día y ahí pues tendrás la oportunidad de conocerle, que, bueno, no sé si os conocéis ya o no. Creo que no. Creo que personalmente no le conozco. Pero yo te voy a dar un secreto. Ese no tiene un castillo. Así que te voy a dejar aquí practicando en este sitio tan bonito, brother. Y en un ratito nos vemos, ¿vale? Bueno, suerte. Oye, el caballo lo has dejado muy abajo. Me duele la espalda y ahora ahí el caballo, tío. Oye, ¿qué te ha parecido el reto medieval que os he puesto? Bueno, medieval, haciendo de espada, pero bueno, está bien, la verdad. Nos dice medieval, de los años 60 no es lo de las Calibur, bro. El reto que nos ha puesto Skone, la verdad que me ha parecido bastante guay. La temática muy acorde al lugar. Ha estado bien y, bueno, ¿cómo crees que lo hemos hecho? Hombre, tú lo has hecho muy bien, como todo lo que hace, que decir, tío, pero no hemos venido a juzgarte a ti. Yo creo que él, tío, se ha perdido un poco en el tema del instrumental, no sé ya no mucho. Está muy cómodo igual en el beat, ¿no? No es su tipo y tal. En el reto que nos ha puesto Skone me he visto bien por un lado en cuanto a ingenio, la temática, el tema sobre el que trataba me gusta bastante, pero sí que es cierto que el beat, a mí los beats de ese estilo no nos llevamos muy bien, la verdad. Eso sí, la temática de lo que es la espada y demás, los enfoques que ha dado diferentes. Cuando me han comunicado cuál era mi adversario, Nacho LCM, la verdad que no le conozco personalmente, entonces no sé muy bien qué esperar. Veremos a ver qué pasa. Pero bueno, yo creo que en la final, si hay otro tipo de vistas, se siente más cómodo, seguro va a potenciar mucho más, seguro. Costa ha demostrado tener un buen nivel en el reto. Veremos si continúa con esta tendencia en la batalla final. Vamos a encontrarnos con Nacho LCM, un joven mallorquín que está dando mucho que hablar. Sergio lo define como coherente y creativo. Dos grandes virtudes para un freestyle. El freestyle para mí es desconexión porque es a lo que recurro cuando tengo problemas o cuando quedo con amigos y queremos desconectar un rato. Y es la manera también de descargar un poco o la rabia o el mal día o el mal momento. Como freestyler me definiría quizás como agresivo. Es decir, lo primero que se queda la gente de mí
cuando conoce a mi persona, que soy muy tranquilo, me ven luego rapeando y me dicen, te has vuelto loco, ha pasado algo. Vengo a Réplica a demostrar que en la calle hay mucho talento y si tienen una buena oportunidad pueden aprovecharla y sobre todo a disfrutar y a demostrar que tengo un tipo de rapear distinto a la mayoría de las personas. Llámame Nacho García o si quieres Nacho LCM. Uno sanará tu herida, otro golpea donde duele. Desde Mallorca directo para grabar en la tele, demostrando que hay talento oculto entre los andenes. Señor. ¿Qué pasa, señores? Hola, brother. Va ¿Cómo bien. estás? ¿Bien o qué? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Va bien. Y estamos en estas maravillosas vistas. ¿Tú sabes de quién es esto? No. Pues te voy a dar una pista. De la duquesa de Alba no es. ¿Es de este? Míralo. Sí, muy bien. ¿Te ha gustado esa, no? Joder. A mí también. Oye, muchas gracias por estar aquí en Réplica con nosotros, tío. A vosotros por traerme, es un placer. Esta es tu casa, para lo que quieras. Bro, Sergio te ha definido con estas dos palabras, ¿vale? Coherencia y creatividad. Sí, no, has equivocado, te viene bien. Yo creo que he acertado, que son dos de los adjetivos y cualidades que más tiene mi personaje. Coherencia, sobre todo porque intento tener cero de relleno en los patrones, intentar hilar todo y cargar de esa forma el punch. Y creatividad también es verdad que sí, creatividad e ingenio porque me gusta buscar comparaciones y cosas que no son normales o que no suelen salir para dejar mal al rival y siempre intentando que sea con algo que él me ha dicho. Ok, o sea, te viene como anillo al Sí. dedo. Me ha gustado eso que has dicho de mi personaje, porque hay mucha diferencia entre tu persona y tu personaje. Sí, la verdad que intenté llevar mi personaje todo lo contrapuesto a mi persona. Mi persona yo me considero un chaval alegre, tranquilo, y sí que es verdad que muchas veces en los parques cuando hay batallas y voy a rapear, mi personaje es bastante agresivo, muy movido y muchos amigos cuando han venido a verme me lo dicen, me dicen... Das miedo. Joder, das miedo, estás loco. Oye, vienes de Mallorca, Vengo ¿verdad? de Mallorca, sí. Qué ciudad tan bonita tiene, chaval. Las playas bonitas. Joder. ¿Tú has estado? Sí. No, yo he estado Está un par de contigo, de veces, hecho. sí. Yo he estado contigo. ¿Qué tal el circuito del Under en Mallorca? Al ser un sitio más cerradito, ¿qué onda? ¿Cómo fluye ahí? Yo creo que ahí hay muchísimo nivel, hay muchos chavales, ya no solo que ya hayan cogido nombres, sino que ahora están saliendo, que tienen muchísimo potencial. Lo que pasa que el peor enemigo con el que nos encontramos todos los isleños, tanto Baleares, me imagino, como Canarias, es que no deja de ser una isla, entonces es bastante complicado salir porque no es como coger un coche, sino que tienes que o clasificarte, que te paguen alojamiento, vuelo, o irte tú por tu cuenta ya cogiendo avión. Sabes que te vas a enfrentar a una persona en una movida que va a saltar mucha sangre, no sé si va a ser silencioso o no, pero antes de eso, nuestro colega, antes de decirte a quién te vas a enfrentar, aquí el dueño del castillo nos va a poner un reto para que hagamos juntos, Vale, 4x4, perfecto. ¿vale? Así que, a ver, ¿qué se te ha ocurrido? Se viene. Se viene. Bueno, como Chemi lleva todo el día diciendo que soy el dueño del castillo y haciéndote proposiciones, he pensado que podrías hacer tú de agente inmobiliario y tienes que convencerle para que se compre este castillo y tú sabes que es un sinvergüenza. Entonces quiero que sea tipo conversación, porque al final Vale. te hemos definido con coherencia y tú eres un gallo élite a nivel internacional, Vale. entonces la tienes. Entonces quiero que sea una conversación, tú no te dejes engañar y tú tienes que hacer que al final del free él se quiera comprar el castillo de verdad. O sea, que se acabe el programa y se lo compre. Vale, me mola. Por pues favor. nada, si me empiezo yo, ¿vale? Que soy el que te lo va a vender, pues si me lo ponéis en 3, 2, 1 y... Pase, señor, por favor. Pues mira, a la izquierda... Ok. Bien. Esto tiene un valor histórico importante, ¿eh? Sí, esto es increíble. Mira. Ey. Le gusta este castillo sin casquillo. Nena, sé que te va a gustar de verdad, que no es ningún problema. Si quieres te ponemos internet, enchufamos la antena, pero te hemos educado a 100 palomas mensajeras. Históricamente el castillo sí tiene un valor, pero no tiene ni ventilador ni calefacción. Entonces me pareces que eres un Lannister ahora mismo, porque piensas que a mí mismo deuda pues eres león. No soy un león. Es verdad, mi bro, tengo que reconocer que no tiene ventilador, pero un dueño del castillo no necesita eso, pana, porque tendrá 100 concubinas que te soplen en la cara.
en la cara, pero eso a mí no me gusta. Si no me aparenta, al fin y al cabo no me suma, solo resta. No quiero este castillo, es un ventilador sin aspas, porque creo que en mi cabeza no venta. Ah, 90. Compañero, no suena hueco porque es bueno. En serio, es fenomenal y no es extraño. Si es que tienes habitación de mear y hasta 6 cuartos de baño. 6 cuartos de baño, pues venga, súmame otro. Así puedo mear en uno mientras otro en baño floto. Yo sé que no está hueco, tu cerebro si está roto. Pues te sigo diciendo que no es cone, que no lo compro. Pero que sí lo compras, por favor. Si tienes 7000 habitaciones, tienes una habitación para pensar, una habitación en la que comes, una habitación en la que meas, una habitación en la que te peleas, una habitación en la que hacer ejercicio, otra en la que tomar decisiones. Una habitación que no me gusta, otra habitación que no me interesa, otra que si quieres te sigo poniendo verdades encima de la mesa. La verdad que este castillo no me gusta y ni me interesa, y mucho menos si antes me has dicho ante el que era de mi duquesa. No, pero bueno, eso ha sido como un error que a mí se me ha escapado. Si tú lo compras, el castillo es tuyo, firmado. Aquí no va a venir más nadie que te moleste, chiquillo, como mucho un par de fantasmas por los pasillos. Un par de fantasmas como Casper por los pasillos, pero se ve cómo arrastran las cadenas y se escucha ese rastrillo. Por lo tanto yo no lo quiero y es un hecho muy sencillo. Prefiero estar con mis chavales y que no sea este castillo. No, bro. Son 3 meses de fianza. Bueno, entonces a lo mejor, entonces me lo pienso. Ok, puta madre. Puta madre. Creo que ya ha llegado la hora de que aquí el dueño te diga con quién te vas a enfrentar. Bueno, pues tu rival va a ser Cost, de Madrid. No sé si le conoces o no. No, no he tenido trato personal con él, pero sé que es un nombre duro del under de la Old School de aquí de Madrid. Ojo. ¿Y qué? ¿Cómo te ves? ¿Le vas a ganar o no? Yo creo que depende mucho, pero yo tengo confianza en mí mismo y creo que a mi buen nivel puedo hacer cualquier cosa. Es lo mínimo que se le puede pedir al dueño de un castillo. Ahí. No te digo más. Luego firmamos. Brother, nos vemos en un ratito, hermano. El reto que me ha planteado Chuti me ha gustado bastante porque ha sido muy original y creo que nos ha dejado muchas puertas abiertas a la imaginación. Bueno, como agente inmobiliario creo que no lo has hecho mal, la verdad. ¿El reto qué te ha parecido? Muy bien, muy divertido. A Ascone lo he visto bien. Encima el capullín me lo intentaba complicar cada vez más, como que yo te lo voy a vender, que te lo voy a vender. Y creo que lo ha hecho muy bien. Yo creo que se ha encontrado más que cosas, el instrumental. Cuando Chuti me ha dicho que me enfrentaba a Cost, no lo conozco personalmente ni he tenido nunca un trato con él, pero sí que por haberlo escuchado sé que es de la Old School de Madrid y sé que es alguien fuerte. Así que bueno, en la final va a ser una instrumental de 4x4 clásica. Creo que se van a sentir más cómodos, ¿no? Se van a encontrar Creo que cómodos. Así que la apuesta está dicha. Vamos a ver qué pasa. Sé que es un rival bastante fuerte, pero confío en mí al máximo y sé que puedo darlo todo en la batalla final. Bueno, chavales, mis queridos compañeros, hemos llegado al momento clave en este lugar tan bonito. ¿Alguien se ha traído el dragón? ¿Eh? Yo me lo he dejado en casa. Yo también Pero lo he el dejado. dragón interior, tío. Ah, ese sí, ese ya Ese está sí, ¿no? cubriendo fuego. ¿O estáis ya domesticados? ¿Eh? Nada, chavales, ya es el momento final, ya sabéis lo que tenéis que hacer en esto. Ni Sergio ni yo os podemos dar consejos porque ¿qué os vamos a contar ustedes de la vida que no sepáis? A partirse la cara duro, fuerte. Igualmente, gracias a los dos de verdad por haber estado en réplica. Espero que hayáis disfrutado y que este círculo es vuestra casa y podéis venir. Hombre, si tenéis una casa mejor que este círculo estaría bien, pero que podéis venir cuando queráis. Y sabéis cómo es la final. 4x4 a sangre, limpio, puñetazo, un enano que tire una silla por detrás, lo que queráis. Así que si queréis pasar al círculo, nosotros lo dejamos, todo vuestro. Ya habéis decidido a suerte quién parte, ¿verdad? Sí. ¿Quién parte? Empiezo yo. Tú partes. Ok. Pues os lo vamos a dar en 3, 2, 1 y... ¿Cómo es? Son las rimas que las que tiro, las que golpeo. Me las suda, tronco, tú eres feo. Lanzo rimas gordas, dime que no. Aunque tenga el sol en contra, la batalla va a favor. Tú eres feo, creo que ahí no tienes razón. Y más con ese rostro te llevas a contradicción. Si con esa tocha y ese pelo cacho maricón tienes bola de arroz y la paleta de ping-pong. Mira, ¿qué estás hablando, chaval? Eres un cabrón, hablas de razón, se lo dices a Kant. Vuelvo a repetir que este tío es feo. Yo soy Kant, pero mi estilo un canteo.
Tu estilo un canteo, tú eres Cam, porque te escucho rapear y digo este canta fatal. Y tú te llamas Elcos, pues tienes misericordia, pues eres Costa Concordia y yo la Costa Italiana, función obvia. Es la Costa Concordia, pero con este puto novato no voy a tener misericordia. De esa manera es como lo hago. Vienes de amarillo, hace falta un banana split en este lago. Y tú vienes de rojo, por lo tanto no son rojo. Yo estoy pegando fuerte, eres demasiado rojo. Tú eres un franquista o más bien un dictador, pues de tanto cara al sol al final te quedas rojo. Mira, al menos soy honrado, pero me parece que tú en la cama te mueves menos que en el Congreso un diputado. Ya que has sacado la política, no deberías meterte en esos terrenos, que soy perfecto en la lírica. En la lírica, pero no en el rapeo. De hecho, lo estoy escuchando y pa' nada lo creo. Que yo me muevo poco, pues creo que te mueves menos que un estado vegetal jugando al patito feo. Es el patito feo, y yo me llamo Cos. Te fijas en el envoltorio, yo en el interior Oreo. Vas a repetir esta coreo, que gane contra este microbio es más que obvio. Es más que obvio, yo te tengo odio, ten cuidado que te apunto, no preocupo al testimonio. Y mientras tanto yo soy Jesucristo dentro del micro, porque me guardo todo aunque todos me guarden odio. Yo no te guardo odio, no te guardo rencor. A ver si te enteras, trátame de señor. Porque me parece que yo sí que lo hago de vicio. Tú eres un edificio, yo soy tu inspector. Eres un edificio invisible y me parece que esto yo soy más cabrón. Tú eres el edificio y yo el cuarto de fusibles, porque si conecto el cable vengo para darte apagón. Ok, muy bien, chavales, de puta madre. Y ahora es cuando nosotros tenemos que retirarnos a deliberar sobre la vida. Así que, chavales... Nos vamos. Muy buenas, chicos. Muchas gracias. Ay, por aquí abajo, como si fuera una conga. Ahí está. Perfecto. Ahora nos vemos, guapos. Uepa. Yo me retiro como quiero. Buenísimo, tío. Muy buena. En la batalla final me he visto cómodo en la mayor parte de la batalla, pero sí que ha habido varios momentos en los que la concentración me ha jugado una mala pasada. En la batalla no me he visto bien, sinceramente, pero sí que ha habido muchos ratos que me he visto cómodo, aunque no he dado el nivel que me gustaría haber dado. A Nacho LCM le he visto con un nivel muy parejo al mío, igual que hemos tenido momentos buenos, pues ha habido en algunas ocasiones en las que se nos ha ido un poco la cabeza. A mi rival lo he visto igual que yo, más o menos. Hemos tenido los dos muchos altibajos, entonces no sé cuál va a ser la decisión, pero sí que es verdad que lo he visto a la par. Bueno, chavales, ya tenemos una decisión y la decisión la va a dar el compañero en 3, 2, 1 y... Hay réplica. Es el turno de Hay réplica. ¿Y por qué hay réplica? Hay que explicarlo. Pues básicamente porque, como hemos dicho antes, no solo analizamos este momento de este 4x4, sino las dos pruebas que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Entonces, la prueba anterior sí que es verdad que, Nacho, tú lo habías hecho bastante mejor, ¿vale? Pero sí que es verdad que en este 4x4 pensamos que tú lo has hecho bastante mejor. Entonces, pues lo justo es réplica, ¿vale? Así que, ¿estáis listos? ¿Estáis ready? Vamos a ello. Vamos ¿La a ello. sorteáis? No, empiezo yo. Que ¿Ya de una? Sí. Los hombres Empezó antes, valientes, ¿eh? Claro, así se conquista el Bueno. mundo. Pues en 3, 2, 1 y dámelo. ¿Cómo es? Réplica porque no he sido constante, pero el error de después no se volverá a ser el de antes. Por lo tanto, ahora tira guantes, que de dirección vas perdido, amigo, como un coche sin volante. Un coche sin volante y has hablado de guantes y tal, pero me parece tu estilo de la época medieval, porque viene a arrasarte este vendaval. ¿Por qué dices guantes? Porque tienes el cociente intelectual de Ralph. Digo guantes porque te golpeo en el mentón hasta tal punto que te pierdas, que así pierdas la razón. Claro que es la era medieval de la improvisación, debido a que no vas a atravesar versos ni Armagedón. Armagedón es un meteorito. Me parece que no tienes muy claras las épocas temporales, chico. Pero tranquilo, porque en un momento te voy a cerrar el pico. Esto es una yonquilata de 33 contra el litro. Armagedón dices que es el meteorito, entonces eres el Teresa al que pienso dejar extinto. Lo siento, pero cada vez que Nacho agarra el micro causa revolución como Kratos dentro del Olimpo. Parque Jurásico, me molaría ir ahí ahora, pero yo te suelto más magia que la banda sonora. Cuida mi estilo que te devora. Suéltame todas las rimas que sepas, las sé todas. Las sabes todas dentro de este juego. Yo sé cómo soltar gasolina y prenderte fuego. Claro que es dinosaurios porque ahora me voy y vuelvo. Incluso un cuello largo yo le haría mover el cuello. Eso se llama Diplodocus. Dani es un Mussolini, tú un Docus. ¡Buah! Se me pira, que flipas, pero igualmente te voy a ganar porque eres un pipa. No me vas a ganar, ahora te estoy adelantando. Estate atento porque Nacho LC me está golpeando. No es Mussolini, en el panorama soy Hitler. Pues si tengo la concentración te saco fuera al campo.
¿Quieres un campo de concentración? Te voy a dar la mejor ración. ¿Sabes lo que es? Te vicia, porque yo estoy mejor que una ración de pulpo en Galicia. De pulpo en Galicia, pues tira papel king, que no soy arroz, pero suelto delicias. Contra mí tú sí la pifias, porque ahora has sacado el agresivo y esto es mi desquicia. No eres arroz, 3 delicias, Nacho. Como mucho llegas a un bol de cacahuetes y pistachos. Así que de la batalla yo te tacho. Eres una habitación, de aquí te despacho. Ok, estamos. Muy bien, chavales. Pues lo dicho, nos volvemos a retirar de Liberá y esta vez sí que sea lo que sea la última, ¿vale? Así que suerte y de nuevo, gracias por estar aquí. Y ahora no me voy a tropezar. Mira qué bien ando. Ahí está. Qué bien, bro. En la réplica me he visto muchísimo más cómodo, muchísimo más suelto. Me he visto en la situación de estar contra las cuerdas y ha sido como decirme que tenía que espabilar. En la réplica me he visto bastante similar a la primera ronda, solo que he tenido un fallo que yo creo que me puede penalizar bastante en la trabada que he tenido. Y sí que es verdad que en cuanto a nivel me he visto un poco superior que él, no por momentos puntuales, sino porque encuentro que él ha tenido un mini fallo que yo he sido más constante y no sé qué pasará, está en decisión del jurado, pero eso es lo que yo opino de la réplica. Bueno, chavales, ya sí que tenemos un veredicto, ¿vale? Igualmente os repito, gracias por lo que habéis hecho hoy a los dos, de verdad, sois unos cabrones. Y el veredicto, yo voy a hacer 3-2-1 y mi colega lo va a decir en 3-2-1. Nacho LCM. Bueno, enhorabuena antes que nada. Muchas gracias. Por ganar esta edición de réplica, este capítulo. Y nada, la verdad que, como ha dicho Chemi, daros las gracias a los dos por venir. Sabemos que al final pues es costoso, es difícil, en un ambiente en el que tampoco estéis acostumbrados. Y bueno, un poco pues lo que hemos decidido ha sido, como os hemos dicho, en las pruebas, los primeros retos, creo que Nacho, tú nos has parecido que has estado mejor, la verdad. Luego en esta primera ronda que habéis hecho, pues Cos nos ha gustado más, ha tenido mucha coherencia, muchas contestaciones instantáneas y creo que justo ha sido luego todo lo contrario, al revés, de que todos han empezado a utilizar muy bien la primera y la segunda barra para contestar de una manera bastante ordenada lo que te estaba terminando de decir él y esa trabada que puede penalizar bastante. Entonces, simplemente para que sepáis en lo que nos hemos basado, esperemos que os lo hayáis pasado bien y que podamos volver a veros porque sois increíbles. Muchas gracias. Y, brother, a ti te veo en la final. Esta vez no será en un castillo. Bueno, no sé, igual sí. A ver. Esta gente está muy loco. Y, hermano, tú sabes que esta es tu casa y cuando quieras aquí estamos. Agradecer. Sergio, muchas gracias, bro, por haberme acompañado, por haberme traído a estos dos cabrones. Yo os voy a dejar aquí en la presa ibérica y me voy a dar una vuelta. Además, me pilla cerca el camino, no tengo que andar 6 kilómetros. Ahí andando un poquito, bro. Que me ha dicho el médico que toca adelgazar. Hermano, muchas gracias. Brother, encantado. Igual. Sergio, te veo en los escenarios con Frinetti, con muchas cosas, bro. No te quiero ver, en verdad. Chavales, tened cuidadito. Estoy bastante contento de haber salido ganador del programa de réplica de hoy. Creo que no es algo normal para mí lo que ha pasado hoy, por lo tanto no me he conseguido sentir cómodo, pero sí que me ha servido como un chute de energía para la gran final, así que lo daré todo. Tras un gran enfrentamiento, con réplica incluida, Nacho LCM ha logrado alzarse con la victoria y ya tiene su pase para la gran final. Mi gran amigo Sergio ha hecho un fantástico trabajo y ha demostrado una vez más por qué está en el trono del freestyle. Sigo mi camino. Nos vemos con 2 nuevos aspirantes en el próximo episodio.